Somos testimonio del amor de Dios. Nuestra historia brilla como un sol. Queremos compartir esta canción para inspirar tu corazón. Misael y Alicia es nuestro nombre. Juntos superamos todo el dolor. Queremos ayudarte a encontrar el camino del amor sin final. Hola, hola, ¿qué tal? Nosotros somos Misael y Alicia y les damos la más cordial de las bienvenidas a este podcast. Este es nuestro primer episodio de nuestra primera temporada. Esperamos que les guste y bueno, pues sean bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con dos invitados especiales cuya vida es de gran bendición para nosotros y creemos que para muchas más familias y matrimonios. Ellos son una pareja cuya vida representa una gran bendición para nosotros y para muchas más familias. Ellos son representantes de un ministerio que ha comenzado desde el 2000. Ellos están esta noche aquí para compartirnos su experiencia, su historia de amor y bueno, pues muchas cosas más que estoy segura que te van a encantar. Bienvenidos a Natán y Flor de los Reyes, nuestros pastores de Pan de Vida. Pues es un honor estar con ustedes aquí, Alicia, Misael. Es increíble lo que Dios está haciendo con ustedes y nos da mucho gusto ver lo que viene. Ya lo vemos venir. Lo que viene para las familias, no solamente para ustedes, sino que sé que son portadores de buenas nuevas y sé que muchas familias, matrimonios, parejas, noviazgos van a ser enormemente bendecidos. Alicia, Misael, muy contentos de estar aquí con ustedes en este primer episodio, que estamos seguros va a ser el inicio de muchas conferencias, muchas pláticas que van a enriquecer a las personas que los escuchan. Muchas gracias. Muy bien, pues es un honor también para nosotros pues tener a nuestros líderes espirituales, son un ejemplo para nosotros y creo que este matrimonio, ¿no? Principalmente nos ha dado tantas enseñanzas y ha estado también en los procesos pues más complicados, ¿no? En los que nosotros hemos vivido y pues bueno, cuando nosotros estuvimos en la restauración de nuestro matrimonio, pues lo vivimos en la iglesia, en Pan de Vida, ahí por el año 2010, fue cuando llegamos nosotros a la congregación con ustedes y desde ese momento yo creo que pues el Señor tomó control, ¿no? de nuestro matrimonio y pues bueno, ahora pues estamos comenzando, creo yo, a cosechar pues, los frutos de todo lo que pues durante todos estos ya 15 años hemos sembrado. Así es. Bueno, pues queremos comenzar para compartirles a todos nuestros seguidores pues su historia de vida, su historia de amor. A mí me encantan las historias de amor y bueno, pues queremos conocer la suya. Queremos saber, bueno, pues ¿cuánto tiempo ustedes tienen de casados? Bien, pues tenemos cumplido el 26 y este 12 de diciembre entraremos a nuestro 27 aniversario. Wow. Y bueno, pues sí fue una historia de amor como muchas otras, digámoslo así, pero comentabas algo antes de empezar el programa, Alicia, y creo que es muy importante al iniciar un noviazgo, porque pues es la anticipación o la antesala del matrimonio. Comentabas la palabra propósito. Y bueno, detrás del enamoramiento y del cortejo que se dio hace 26 años, vemos que había un propósito muy específico para nuestras vidas y en este caso, bueno, podemos llamarlo que era el ministerio. Entonces nos conocemos, yo conozco a Natán en la iglesia donde tomé la decisión de seguir a Jesús y bueno, pues era hermano de mi pastor, cosa que jamás imaginé que iba a ir a una iglesia a encontrar un esposo, mucho menos que iba a ser el hermano del pastor, pero llegué de niña, de adolescente, 12 años, yo creo que tenía 12, 13 años, y lo que hizo mi pastor ahí en una iglesia pequeña fue darme la oportunidad de servir. Entonces creo que cuando
empezamos a formar parte de la salud de una iglesia, es clave para el desarrollo integral de la persona. Y bueno, pues en este caso, en su momento, pues llegó Natán, se convierte, nos conocemos, nos casamos y pues ahí empieza a desarrollarse el llamado. Sí, y bien interesante porque me convierto y al siguiente año empezamos a servir juntos. Wow. Yo me convertí un 8 de octubre de 1995 y a final de año elegían directiva juvenil. Entonces me proponen, yo la propongo a ella, mañosamente, ¿verdad? Y entonces quedamos de presidente y de secretario. Entonces todo el año, ¿no? Y mira que es bien interesante porque, como bien menciona Florecita, al hablar de propósito, es muy importante que vayamos a la misma dirección. Porque como dice la palabra, no se puede andar con yugo desigual. Y esto nos lleva a cómo Dios preparó a su hijo Adán para el matrimonio. Lo puso en un lugar, en el huerto, para que labrara la tierra, un propósito específico, una asignación específica, un llamado específico, ponerle nombre a todos los animales, labrar la tierra, cuidar el huerto. Y mientras desarrollaba su trabajo en el huerto de Edén, se dio cuenta que todas las especies estaban en pareja, pero que él no tenía pareja, y fue entonces que se sintió solo, y Dios le dio una ayuda idónea para que apoyara en su propósito. Es decir, y ahí entra el punto de estar sirviendo e ir caminando en la misma dirección, porque en ese contexto Adán requería una mujer que abonara al propósito por el cual habían sido puestos en ese lugar, ¿no? Y servimos juntos en el año 1996. Yo tenía 12 años, ella 18. 1996, un año, y creo que al final ya terminamos como novios. Sí. 1996 y bueno, 1998 nos casamos. 2 años después. Wow, qué padre, la verdad, qué bonita historia. Pero nosotros no queremos lo superficial, queremos ir más al fondo. Pastor, ¿cómo descubrió que la pastora Flor era el amor de su vida y quería pasar el resto de su vida con ella? Bueno, mira, es que me insistió tanto que... Bueno, mira, la verdad, antes de yo tener mi experiencia espiritual de nacer de nuevo, yo empecé a acudir a la iglesia más regularmente de lo que asistía. Tuve un despertar espiritual que me condujo a buscarla, y en ese momento me enamoro de ella. No me gustaba en el sentido de que yo la veía como una niña, muy bonita, ¿verdad? Pero no me llamaba la atención porque ella era una niña, y yo 6 años mayor, aunque ella se ve mayor que yo. 6 años yo mayor que ella, yo la veía como una niña y de pronto me enamoro de ella. Ya tenía 18 cuando me enamoré de ella, y ya iba por 2 cosas a la iglesia, ¿no? 2 motivaciones. Buscando a Dios, pero también ya le había echado el ojo a Florecita. Entonces, pero yo la invitaba a salir y ella no aceptaba, y no aceptaba, y no aceptaba, y no aceptaba, y yo le insistía tanto y nada, hasta que, bueno, por fin, como que Dios trató con ella, abrió sus ojos y vio al muchachote que estaba ahí persiguiéndola. Y bueno, por fin ya logramos iniciar una relación de noviazgo. Pero te diré algo, cuando yo me convertí a Cristo, yo le dije al Señor, gracias por la salvación que me has dado. El Señor rompió cadenas que me tenían muy atado en la vida, y le dije al Señor, si tú usaste a Flor como un medio para traerme a ti, pero ella no va a ser mi esposa, yo lo acepto. Yo acepto tu voluntad. Lo más maravilloso fue haberte encontrado a ti, ¿no? Y si le usaste a ella, qué bueno, Señor, pero gracias por este tiempo, ¿no? Y bueno, no solamente me dio la salvación, sino que también me concedió andar y casarme con Florecita, ¿no? Doble porción. Doble porción. La porción de la primogenitura. Entonces, y fue así, ¿no? Y fue tan claro en mi corazón
no puedo decir que Dios me habló, pero había un sentir aquí que era ella, que era ella, y que era ella, y que era ella. Y esta palabra y mi terquedad, pues se juntaron y comenzamos a andar. Al mismo tiempo, ella buscó, bueno, ya lo va a contar ella, buscó confirmación. ¿Y quieres platicar? Bueno, pues la verdad es que pues en mi mente natural no estaba Natán. Y no estaba porque yo lo veía muy apartado de las cosas de Dios. Y sinceramente yo cuando llegué a la iglesia llegué muy necesitada por emocionalmente, por seguridad, por paz, por encontrar amor, salvación, perdón, todo lo que Jesús nos ofrece, pero también necesitada de encontrarme con una familia en Cristo, porque la estructura de familia de la que yo venía era una estructura de familia donde siempre había contiendas, muchos problemas. Tal vez no había problemas económicos o de situaciones morales, como infidelidad o adicciones, ese tipo de cosas, pero había muchas situaciones de conflicto entre mis padres. No se podían poner de acuerdo y eso para mí era muy difícil como niña. Entonces cuando llego a Cristo, pues encuentro esa seguridad que necesitaba y encuentro esa familia que también de alguna forma de la cual estaba adoleciendo, porque pues ahí tenía hermanas adultas con las que platicaba, mi pastor que me pues involucraba de alguna forma en que vente, necesitamos a alguien que sirva con los niños, que limpie la iglesia. Me la preparó bien. Claro, o sea, obviamente que todo lo que estaba pasando en mi vida pues tenía que ver con el ministerio, con el llamado, con el propósito. Yo no lo sabía, pero pues siempre le decía, sí, pastor, ahí voy a estar, es que necesito que vengas de ayer, sí, ahí voy a estar, oye, que le des clase a los niños, ahí voy a estar. Entonces, por algún momento llegué a pensar que era para mí muy, muy necesario que mis papás conocieran de Jesús, y era mi anhelo, y pues llegué por mi tía, por un milagro de mi tía, mi mamá se convierte también, mi hermano se convierte, pero pues mi papá como que le costaba mucho trabajo, le costaba por su estructura, por sus esquemas de fe que traía, que era como que no puedo cambiar la religión en la que he estado toda mi vida, hija, compréndeme, pero me alegra que tú pues, lo hagas, ¿no? Entonces, era tanto mi anhelo que llegó un momento en que pues Dios me ministraba acerca de que, bueno, yo tengo el poder para cambiarlos y tú tienes que creerlo, pero si no sucede con ellos, en algún momento tienes que esperar que eso te va a pasar a ti, que vas a tener una familia que estás esperando. Puede ser de donde vienes, puedo cambiar el corazón de tus papás, puedo traerlos a mí, pero todo depende de ellos. Y si eso no sucede, tú tienes que esperar que en algún momento te va a ocurrir a ti. Entonces mi expectativa, o sea, yo veo que ahora he platicado con los jóvenes y obviamente todos vamos evolucionando en todas las áreas, los jóvenes, los niños también. He platicado con los jóvenes el día de hoy y veo que sus intereses al formar un matrimonio pues a veces tienen que ver con lo económico, o tienen que ver con lo intelectual, o tienen que ver con algunas otras cosas que a lo mejor no estaban en mi mente. En mi mente estaba claramente el formar una familia que fuera totalmente distinta al esquema de donde venía. O sea, yo no quería una familia donde hubiera conflicto, estaba dispuesta, o sea, en mi necesidad yo estaba dispuesta a que pasáramos escasez o crisis económica. No me interesaban las riquezas o los bienes, pero sí me interesaba
tener una estabilidad matrimonial. Entonces, eso me ayudó mucho porque por consecuencia, cuando tienes esa estabilidad, yo no lo sabía, pero si la tienes, si primeramente la tienes con Dios, obviamente te va a llegar en todas las demás áreas, porque una cosa te va llevando a la otra. Entonces, llega Natán y el antecedente de Natán, su pasado, de donde venía él, pues no le ayudaban mucho a que yo pudiera creer que me iba a esperar algo bueno con él. O sea, yo decía, no, pues yo no puedo empezar una relación con él, porque pues su pasado me da voces que es un peligro para mí. ¿Qué tal que si él vuelve alguna de sus adicciones? ¿Qué pasaría con mi vida? Entonces volvería a lo mejor a vivir un caos que yo no quiero y no espero, o sea, no es mi expectativa de vida. Y pues fue un choque, porque mira, te voy a decir algo, Alicia y Misael, que cuando uno está en un ambiente donde se habla mucho del Evangelio, pues empieza a creer lo que la palabra del Evangelio te dice. Y si el Evangelio te dice no te unas en yugo desigual, pues tú tomas esa palabra y la recibes y dices, no, yo no quiero unirme con alguien en yugo desigual. Pero ¿qué sucede cuando esa persona se convierte y tú no tienes un pasado arrastrando como lo tiene la persona? Entonces, yo, aunque no había sido cristiana, cuando me convierto, pues prácticamente era un adolescente. Entonces yo no venía ni de adicciones, ni de vicios, ni de andar para aquí y para allá, cosa que sí sucedió con Natán. Entonces eso me chocaba. O sea, yo decía, no, es que Natán tal vez no es genuino, tal vez lo que pasó con él le va a durar pues unos meses, no creo que sea por ahí, no creo que sea, y eso me ocasionaba un conflicto, ¿no? Obviamente, pues le pedí una señal, dirección a Dios, Señor, guíame, ayúdame a encontrar una respuesta en todo esto, ¿no? Y pues hubo una búsqueda de ayuno, de oración, y mi mamá me dice, a mí me mostró que es Natán tu esposo. Y pues no, la verdad no le creía a mi mamá. Ya sabemos quién es el consentido entonces. Sí. El yerno consentido. Sí. El único. Sí, porque nada más tengo hermanos varones. Entonces, pues le dejé de hablar a mi mamá, decía, no, mi mamá me odia, o sea, me odias, mamá, la verdad, toda mi vida creí que de verdad te interesaba que yo me casara con alguien, pues que practicara lo mismo que yo, que creyera lo mismo que yo, y pues... Porque cuando soñó ella, o vio eso, yo todavía no era cristiano, todavía no me convertía, por eso no podía aceptar. Sí, entonces decía, no es real. Pero la verdad es que siempre debemos de esperar que el poder del Evangelio pueda transformar a una persona. Y si yo, por ejemplo, que era creyente, lo estaba viendo en Natán, pues también tenía que aceptarlo y creerlo. Porque pues a veces nos cuesta creer que es real o que puede ocurrir con otra persona. Y más si esa persona es la que Dios te está mostrando que es con la que te vas a casar. Entonces, de lo que sí me puedo acordar de Natán y puedo dar testimonio es que cuando él hace la decisión de fe, jamás en su vida volvió a tener una recaída en ese tiempo, o sea, ni nunca, ¿verdad? Pero en ese momento que no éramos nada, o sea, realmente Natán nunca volvió a simpatizar con asuntos de su pasado. Al contrario, como él lo dice, como nadie lo pelaba en la iglesia porque éramos bien poquitos. 4 jóvenes y me tenían miedo de estar. Sí.
fíjese lo importante que es, en primera, lo que yo escuchaba de su testimonio, pastores, cómo fueron obedientes, ¿sí? en lo que en un momento dado Dios les mostró. Y creo que esa parte, la mayoría de las relaciones en la actualidad, no están tomando en cuenta realmente lo que Dios puede tener preparados para las parejas. A veces se dejan llevar, como usted decía, pastora, por cuestiones de a ver qué carro trae, si tiene ya un trabajo, si tiene a lo mejor bienes. Y digo, creo que sí es importante, ¿no? Claro. Pero atrás de todo eso, creo que es necesario el comenzar a analizar y evaluar si se tiene un mismo propósito, si tiene una misma visión, si tiene una misma línea que van a seguir. En nuestro caso, por ejemplo, cuando yo conozco a mi esposa, en un principio lo que yo le decía, o ella me preguntaba, ¿no? Como que ¿qué sucedió para que tú decidieras que yo iba a ser tu esposa? Yo le platicaba a ella que en una ocasión salimos con una de sus sobrinas y yo veía cómo cuidaba a la pequeña y cómo tenía esa maternidad, ¿no? Y pues surge por ahí mi patología en la que yo crecí, porque crecí también en una familia pues sí, conflictiva. Y por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, a mí me hacían como que mucho bullying mi propia familia porque yo coleccionaba ositos de peluche. Y yo tenía como 20, 30 ositos de peluche, y yo decía que eran mis hijos. Entonces, desde esa edad, yo creo que había ese anhelo de ser parte de una familia, porque al final pues yo crecí pues mucho tiempo solo, ¿no? Mis papás trabajaban y pues bueno, allá había detalles en los que pues a lo mejor no tuve esa familia que yo pues a lo mejor anhelaba, ¿no? Y cuando estaba pequeño yo tenía ese equipo de ositos y yo los abrazaba y de hecho no me podía dormir si no los tenía. Entonces cuando yo vi a Alicia cuidar a esa pequeña, yo creo que ahí en ese momento fue como que visualicé y dije, wow, o sea, ella puede ser una buena mamá, ella puede ser se nota que es una buena mujer. Entonces creo que ahí en ese momento, yo creo que el Señor me sembró en el corazón y me dijo, ella debe de ser tu esposa. Y pasaron unos 4 o 5 días, yo creo, y empezamos a hablar ya de matrimonio. Empezamos a platicar y así como que, oye, pues sí, de una vez a amarrarla, porque dije, si no se me va. Y empecé a platicar con ella, ¿no? Y empezamos a hablar del tema del matrimonio, y empezamos incluso hasta a hacer planes, y empezamos a visualizar cosas que a veces los chavos no visualizan. Por ejemplo, yo le explicaba a ella que para mí era muy importante el que pues sus papás por lo menos estuvieran casados. Mis papás estaban casados. Tenían broncas, tenían situaciones difíciles, pero pues estaban casados. Entonces cuando yo vi que sus papás estaban unidos, dije, bueno, ya es una palomita, ¿no? En el checklist dije, bueno, es una buena señal. Yo venía de una vida pues muy loca, en la que desgraciadamente, ¿verdad? Pues tuve mi etapa de rebeldía y yo la veía a ella y me platicaba su vida, ¿no? Y decía, no, pues yo no salía, yo no fumaba, no tomaba. Yo decía, pues en el checklist, ¿no? Fue así como que... Hasta que te conocí. Hasta que llegaste, ¿no? Y creo que esas partes en este momento no se están tomando en cuenta. Sí. Se toman en cuenta otras áreas. En ningún momento nosotros, bueno, en mi caso yo nunca vi, dije, qué propiedades tienes, qué coche traes, dónde vives, ¿no? Realmente lo que yo empecé a notar y ver era el corazón que ella tenía. Y creo que esa parte es la que desafortunadamente pues no lo están viendo, ¿no? En la actualidad, y vemos desgraciadamente el resultado de los matrimonios, que se casan a lo mejor y dicen, no, pues es que trae un carrazo o está trabajando en una buena compañía, dicen, pues hay un buen futuro, ¿no? Y resulta que al paso del tiempo a lo mejor pierde el trabajo, a lo mejor sucede algo difícil y complicado y ya no tiene ese ingreso y de repente ese matrimonio se fractura y ya no hay vuelta atrás. O puede ser una persona que trabaja mucho, pero también tiene otras situaciones de vida que lastiman al matrimonio, ¿no? Yo creo muy importante que los jóvenes tomen en cuenta por lo menos 3 cosas, ¿no? Número 1, ¿quién va a ser tu Dios? Porque necesitas desarrollar una fe genuina, desarrollar una vida espiritual, porque hay otras decisiones muy importantes. ¿A qué te vas a dedicar?
cuál es tu propósito. Y en ese sentido, cuando descubres tu propósito, ¿a qué te vas a dedicar? Las carreras que elijas tienen que aportar a lo que tú entiendes para lo que te vas a desarrollar en la vida. Pero en tercer lugar, ¿con quién te vas a casar? Porque tiene que ir en la misma dirección que vas tú. Debe tener la misma fe que tú tienes. Si no, ocurre lo que dice en la escritura, el yugo desigual, ¿no? Uno quiere jalar para un lado y otro quiere jalar para otro lado. Y aquí ya es mucho más allá de la apariencia física, de la economía incluso. El problema que tenemos ahorita son las redes sociales. En redes sociales tú puedes ver una bonita cara, arreglada con filtro y todo, pero bonita cara, una vida de apariencias. Y estamos descuidando cosas profundas y medulares que pueden permitir que un matrimonio perdure para toda la vida y pueda atravesar desiertos o procesos difíciles que todos los matrimonios nos toca enfrentar. Estamos en una crisis en este tiempo donde para muchos es fácil desechar el matrimonio. Incluso muchos prefieren no casarse, vivir en unión libre, para que si las cosas no funcionan, bueno, cada quien por su lado. Y de esta forma estamos golpeando fuertemente los fundamentos de la familia y esto está trayendo graves consecuencias, ¿no? Claro, y puede suceder el caso, digo, que a veces pueden tener la misma visión, ¿verdad? Pueden tener los mismos objetivos, sin embargo, bueno, pues en la vida se les atraviesan situaciones que a veces salen de su control, ¿verdad? Y también eso puede llegar a fracturar el matrimonio. Por ejemplo, ustedes en algún momento, yo supongo que como todos los matrimonios, porque es mentira, ¿verdad? Que hay matrimonios que toda la vida son miel sobre hojuelas. Eso no es verdad. Realmente todos los matrimonios tenemos temas, ¿verdad? Por ahí que hemos tratado, situaciones difíciles que se nos han presentado y que bueno, en nuestro caso pues las hemos podido superar con una receta mágica, ¿verdad? Que le vamos a dar al final. Bueno, no mágica, pero es una receta y que estoy segura que la comparten con nosotros. Pero sin embargo, cuando vienen esas situaciones difíciles que supongo en algún momento han llegado a tener ustedes, ¿cómo han hecho para poder superarlas? Bien, creo que al inicio hubo unas situaciones de culturas familiares que llevábamos, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de una familia donde mi mamá nos atendía en todo, exageradamente en todo. Y nosotros podíamos estar en la calle jugando fútbol y mi mamá bajaba del autobús con el mandado, venía de Chedraui y llegaba cargando y nosotros jugando fútbol sin correr para ayudarla, equivocadamente nosotros, ¿no? Pero entonces mamá iba al mandado, mamá iba a la despensa, mamá todo. Entonces me caso y Florecita me dice, fíjate que necesitamos comprar despensa. Ah, bueno, mi amor, que te vaya bien. ¿Cómo que me vaya bien? En mi casa mi papá siempre era el que iba al mandado. Ah, pero es que en mi casa... Entonces, estas situaciones de culturas familiares, ¿no? Que tal vez no provocaron un tremendo choque, pero que en cierta forma empezaron a mostrarse algunas diferencias, tal vez no peligrosas, pero sí que teníamos que aprender a tratar, ¿no? Y recuerdo también tiempo después que tuvimos un desacuerdo. Un desacuerdo. Tendríamos, yo creo, algunos 6 meses de casados. Y un desacuerdo. Y entonces, en la madrugada, por ahí empezamos a hablar de ese tema. Y pues no nos acostamos muy bien. Y en la mañana despierto y empiezo a buscar a Florecita y no estaba Florecita. Y ¿qué pasó? No, pues se fue con mi suegra. Y entonces le hablo a mi suegra, ¿no? Suegrita querida, fíjese que Florecita va para allá. Entonces tuvimos un desacuerdo. Yo quiero pedirle un favor. Recíbala, pero no la aliente a que se quede, porque necesitamos aprender a arreglar nuestras diferencias. Wow. Necesitamos solucionar estos conflictos. Y entonces ya llegó Florecita a su casa, su mamá le dijo como que no sabía nada, y empezaron ahí a platicar, y ¿por qué tan temprano? ¿Qué pasó? Y no, pues nada. Y al rato llego yo, ¿no? Y ya me permite platicar con ella, y ya en esta conversación empezamos a hablar de esta problemática que se detonó,
Y yo recuerdo que ese día le dije, mira Florecita, yo quiero pedirte algo. Yo quiero pedirte que nunca usemos la palabra divorcio. Vengo de una familia en donde nunca se habló esa palabra, divorcio. Nunca fue un camino, nunca fue una opción. Siempre mis papás, no recuerdo que hayan tenido un conflicto porque yo fui el hijo menor, pero nunca se usó la palabra divorcio. ¿Qué te parece si no nosotros implementamos esta cultura de que siempre buscamos una solución y que nunca la palabra divorcio sea una opción? Y ella me dijo, está bien, de acuerdo. Y bueno, a partir de ese momento, nunca jamás volvimos a poner la palabra divorcio. Eso sí me ponía unas tundas ahí a mí para nada más que Entonces, allí fue nuestro primer desacuerdo y establecimos como un código, ¿no? Un código. Problemas que surjan vamos a tratar de solucionarlos. Estamos ya en este barco. Me casé contigo para toda la vida, para siempre. Estoy seguro que Dios nos puso en el camino, vamos en la misma dirección, vamos poniéndonos de acuerdo. Sí, otra cosa que tuvimos que enfrentar en el camino, a diferencia de la cultura que comenta Natán, pues fueron las situaciones económicas, que yo creo que eso nos llevó a un proceso en donde salieron a flote los temperamentos, y ahí te das cuenta de las debilidades que tienes en tu persona, de que te expones ante la necesidad pues a sacar al monstruo que llevas dentro, y bueno, pues fue un proceso donde en verdad, o sea, a veces teníamos, yo creo que en esos días, no sé, hace 26 años, como 20 pesos al día para almorzar, comer y cenar, o sea, súper limitados. Y obviamente, pues nosotros entendemos que cada proceso es como un trato de Dios, donde no es por nada lo que te pasa, o sea, siempre hay como que un propósito. Así dice la Biblia, que los que aman a Dios, pues lo empiezan a ver, ¿no? Hay un propósito en esto. No es que Dios sea malo, o no es que nunca vaya a cambiar la temporada de nuestra vida, pero es un trato de Dios. Entonces, en ese trato de Dios, bueno, fuimos expuestos, y el temperamento de Natán, por ejemplo, es colérico, al cuadrado, y por dos, o por no sé, pero pues como que afloraba más. O sea, tal vez cuando estamos en una situación de comodidad o de estabilidad, como que no sale tanto, o como que no te das cuenta, así como que se puede tapar todo, se maquilla. Pero ya cuando está la necesidad y no sabes qué hacer en medio del caos, pues te das cuenta que va saliendo aquello que tú pensabas que tenías dominado, o aquello que tú pensabas que tenías control sobre eso, empieza a aflorar, ¿no? Y por otro lado, bueno, mi temperamento tampoco ayudaba nada, porque pues yo soy más tranquila, soy más tal vez flemática, tal vez así como que calma, y el cual calma, o sea, y yo, vamos a salir, ¿a dónde? No tenemos por qué salir, no tenemos dinero. Y empezaban esas crisis, ¿no? Esas crisis donde yo me sentía emocionalmente muy mal, incomprendida por mi marido, y Natán se sentía muy tenso, sin saber cómo nos iba a sacar adelante, o sea, en este caso a mí, y pues ya venía en ese proceso Angelita, llevó el anunciamiento de Angelita. Entonces pues era la responsabilidad de Natán, cómo voy a lidiar con esto, cómo voy a sacar a mi familia adelante. No veo una luz en medio de este camino. Y bueno, para pues un colérico es muy importante pues las metas, alcanzar cosas, y no estaba alcanzando nada, al contrario, o sea, se veía un caos. Y bueno, pues en medio de todo eso, de todo ese proceso, surge una luz de parte del cielo.
una luz, algo que nos volvió a dar vida en ese momento de tal vez de muerte a muchos sueños, o a muchas expectativas de vida, porque pues Natán me dice, mira Flor, yo creo que si seguimos así, Dios no nos va a bendecir, no nos ponemos de acuerdo, yo me molesto por todo, y le dice a Natán, pero ¿cómo te ayudo? El calor te pone de malas, si le pongo salsa a la comida te pone de malas, si no tenemos carne para comer, te pone de malas, o sea, porque Natán pues siempre estaba acostumbrado a comer súper bien, y casi que lo que comíamos eran papas, o sea, papas. ¿Y a las pegadas ahí con mi suegra? Sí, y también a ver quién nos invitaba, o sea, es de verdad, fue un proceso para nosotros. Y pues yo terminaba llorando, no sabía cómo manejar las situaciones, no tenía el temple como para lidiar con el proceso que él estaba viviendo. Yo no lo entendía porque pues solamente veía el resultado de su condición y me enfocaba en ese resultado, y pues también estaba en un caos, ¿verdad? Entonces, en medio de todo eso, cuando Natán me dice, ¿sabes qué, Flor? Si tú y yo no nos ponemos de acuerdo, Dios no nos va a bendecir. Ya estábamos sirviendo, o sea, no podemos decir que no teníamos a Jesús, ya lo teníamos, pero necesitábamos conocerlo de una manera y como no lo habíamos conocido. Entonces, pues... Y es que previamente, antes de casarme, yo tenía microbuses de transporte público y en cierta manera emprendía, tenía ciertos resultados, pero Dios me mete por un proceso a mí, donde vendo microbuses. Yo dependía mucho de mi mamá. Me atoraba en algo, oye mamá, fíjate que y siempre el apoyo de mamá. Entonces, 6 meses después de que me caso, mi mamá parte, yo vendo microbuses, me deshago de todo, porque recibimos el llamado a servir, y era como atravesar un desierto al que no estaba acostumbrado. Llegué a pesar a 120 kilos. De la ansiedad, comía, Flor me llegaba a servir 3 veces. Y ya no le pedía una cuarta vez, me paraba a taquear. Porque ya me daba pena pedirle un cuarto plato. Pero era tanta la ansiedad que me puse como embarnecida, como Barney. 120 kilos. Y entonces el carácter afloraba, la frustración de que las cosas no me estaban saliendo afloraban, y en ese contexto, cuando el carácter afloraba, la lastimaba mucho, la ofendía o me desesperaba, porque a veces sentía que no me ayudaba por la diferencia de los temperamentos. Sí, y bueno, pues al final, cuando me dice eso, como que eso era algo que me hizo mucho ruido, Misael, porque pensaba, Alicia, no, pues nunca vamos a ser bendecidos. ¿Cuándo me voy a poner de acuerdo con él? No, yo creo que no, nunca, siempre vamos a estar batallando, nuestra condición de vida no va a cambiar. Y bueno, pues ahí fue cuando surge Escuela de Campeones. En ese proceso surge Escuela de Campeones. Empieza a Natán a hacerse unos cuestionamientos con Dios, y Dios a responderle con fundamentos bíblicos, y él pues a plasmarlos, ¿no? a dejarlos, porque desde el momento que empieza esa revelación, empieza un ambiente diferente, muy diferente para nosotros. Todo lo que pasó en la Escuela de Campeones es algo que Dios empezó a hacer con nosotros, empezó a sanarnos, empezó a liberarnos, empezó a llevarnos por el área de la familia, y empezó también a, pues como consecuencia, a prosperarnos. Entonces, bueno, yo puedo decir que a nosotros en primera instancia nos dio un resultado, y yo creo que si pues a nosotros nos funcionó, pues es algo que Natán pensó, dijo, bueno, si lo vivimos, lo podemos impartir. Y eso fue pues algo muy padre.
Wow. Digo, nosotros pues fuimos partícipes también de estas escuelas, recién iniciaron, por ahí creo que iniciaron como en el 2008 más o menos. Bueno, nosotros lo empezamos a cursar en 2010. Más o menos tenía 2 años y digo, contamos nuestro testimonio también, ¿no? Porque al final pasamos ese proceso con las escuelas y hubo una sanidad integral. Hubo situaciones que a veces ni siquiera nosotros habíamos detectado y precisamente en esas escuelas brotaron esas heridas y esas situaciones que a lo mejor nosotros veníamos arrastrando de generaciones incluso pasadas, sí, y que no habíamos detectado. Como ustedes decían, ¿no? La cultura, la formación familiar nos influyó mucho en nosotros. Yo venía, ahorita escuchaba al pastor, y yo venía también de una formación en donde era un matriarcal. Mamá era la que mandaba, mamá era la que ordenaba, mamá era la que resolvía. Entonces, cuando llegué pues al matrimonio, pues yo también tenía esa idea, ¿no? Como que, bueno, pues hay un problema, se acabó el gas, pues adelante, ¿no? Pues dale, resuélvelo, ¿no? Oye, pero es que, ¿qué hago? Pues no sé, ¿verdad? Pues tú eres la mujer, resuélvelo. Pero cómo esas situaciones influyeron también para que nosotros creo que buscáramos romper esas circunstancias, y únicamente cuando entregamos nuestra vida a Cristo y empezamos a creerle a Dios, fue que Él nos empezó a formar de una manera diferente y empezamos nosotros a crear nuestro propio sistema familiar basado en principios espirituales, basado realmente en la palabra de Dios. Sí, digo, retomando lo que decía la pastora, ¿verdad? Dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme a los que son llamados para su propósito. Digo, había un propósito, ¿verdad? En su matrimonio. Había áreas que el Señor necesitaba limpiar, ¿verdad? Que el Señor necesitaba moldear para que ahora sí los dos, ¿verdad? Caminaran bajo ese propósito, ¿verdad? Que tienen y por el cual los unió. Entonces es bonito ver que uno de esas partes del propósito por el que los unió, pues fue esta escuela, ¿verdad? Que es una capacitación que dan a través del ministerio, que ha sido de bendición para muchas personas, incluidos nosotros, como lo dice Misael, ¿verdad? Porque es a través de esa visión, ¿verdad? De esa escuela, de esa capacitación, que muchas áreas de nuestra vida fueron sanadas, liberadas, prosperadas, ¿verdad? Y la verdad es que hoy por hoy, pues si somos la familia, ¿verdad? Que somos, y tenemos el matrimonio que tenemos, ha sido en gran manera por la impartición, ¿verdad? Que el propósito por el cual Dios los ha unido, pues nos ha alcanzado también a nosotros. Qué bendición. Qué bendición. Bueno, entonces se pudiera decir que el Señor empezó a moldear, ¿verdad? A través de las crisis, como una oportunidad para llevarlos a concretar o a llevarlos a experimentar, ¿verdad? Una transformación en cada uno de ellos, y a partir de ese momento empiezan a caminar bajo el propósito. ¿Y qué viene después o cómo empieza a desarrollarse Bueno, pues digamos que el propósito para nosotros ha sido integral, y como tú dices, pues tenía que pasar toda esa antesala, todo ese contexto donde empezaron a salir cositas, pero pues por ejemplo yo nunca pensé que podía ser esa parte que mi esposo requiriera para lo que Dios tenía planeado para su vida. Pero me llevó aunque nunca lo pensé, me llevó a dar comienzos hacia allá. Fíjate, Alicia, que un día pensé que si mi esposo podría llegar a su propósito, yo iba a llegar. Pero me puse a considerar que si por algún motivo mi esposo no llegaba, yo tampoco iba a llegar. Yo tampoco iba a llegar. Entonces, desde el momento que tuve pues esa claridad en ese aspecto, dije, no, pues yo tengo que sumarle a lo que mi esposo está haciendo, porque si él llega, yo también me voy a beneficiar. Yo voy a llegar con él, pero si él se queda a medio camino,
yo también me voy a quedar con él a medio camino, entonces tenemos que llegar. Entonces, la condición del llamado con Dios es pues un sí por respuesta y un no, pues no cabe. Entonces, ahí pues también hay esfuerzo, decisión, y era como que bueno, puedo hacerlo, puedo responder. No es algo en lo que yo creo que tuviera un sueño, un ideal, pero bueno, sí puedo hacerlo, pero también puedo estar con mis hijos, puedo estar con mi familia, puedo estar en mi vida personal, puedo emprender, puedo generar, puedo aportar ante esta situación en la que necesitamos sumar recursos. Entonces eso fue esa fusión, pues la que nos llevó a un desarrollo integral. Por ejemplo, mi esposo me decía, mira Flor, yo creo que en esta etapa de la vida, cuando mis hijos estaban chiquitos, pues sí me ayudas, pero también me ayudas más estando ahorita en la casa haciendo la tarea con ellos y asegurando que las cosas van a estar bien en la casa. Entonces dije, bueno, pues sí, ahorita mis hijos necesitan comer bien, dormir bien, desarrollarse en la escuela, asegurarme de esa parte. Y bueno, pues también en la parte donde él me requería también como un complemento en el llamado. Yo creo que si Dios llama al hombre, pues también llama a la mujer. No es algo que él me impusiera, es algo que a mí me nace estar con la gente, me nace estar escuchando, me nace ir y estar cuando debo de estar. No es algo que me impongan, o sea, no es algo que me digan, es que tienes que ir, no, es algo que yo quiero hacerlo. Entonces, si yo quiero hacerlo, pues sé que tengo que tener mis tiempos y que a lo mejor tener ese tiempo me va a llevar a levantarme un poquito más temprano, o me va a llevar tal vez a dejar ciertas cosas que me gustan, pero bueno, nada más las acomodo, pero sé que sí se puede hacer, sí se puede. Cumplir con todo. Sí se puede. Me llama la atención, ¿no? Creo que hay puntos importantes que a lo mejor podemos compartir otros matrimonios, ¿no? Yo creo que el primero es como la palabra de Dios dice, ¿no? Primero buscar el reino de Dios y su justicia, y los demás van a venir por añadidura. Creo que ustedes lo aplicaron en ese asunto. Primero cumplieron con el llamado del Señor y todo se fue acomodando. El segundo punto que me hacía mucho ruido, ¿no? Es poder llegar a los acuerdos, y de esos acuerdos se desprenden esos roles que van a definir y van a ayudar a que un matrimonio pueda seguir avanzando y creciendo, porque si no hay esos tres puntos, creo yo que se complica mucho el asunto. Pero creo que el principal o el primero, ¿no? Es el que creo que tendríamos que entender, que es primero comenzar a buscar a Dios, y posteriormente creo que el Señor va a acomodar todas las cosas para que el plan que es perfecto para nosotros pues se pueda desarrollar. Que de repente a veces batallamos como matrimonio, ¿no? A veces traemos situaciones económicas, problemas en la pareja, con los hijos, y queremos resolverlo en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia capacidad, pero se nos olvida que hay una fuente, ¿no? Hay algo que nos puede ayudar y nos puede verdaderamente traer una solución. Y a veces andamos batallando, ¿no? Pero no nos acordamos de lo que primeramente tenemos que hacer. Claro, o a veces no vemos nuestras partes, áreas de oportunidad, ¿no? Nosotros nos casamos en el 98, todavía no sabíamos que íbamos a ser pastores, aunque servíamos juntos, nos gustaba servir juntos. En el 2000 el Señor nos llama a ser pastores, pero durante 5 años, 2000 a 2005, fue dificultad. Aunque estábamos caminando en el propósito, en el llamado de Dios para nuestro matrimonio, teníamos áreas que arreglar. Y de pronto puede haber matrimonios que van caminando para un rumbo,
pero mientras no se detectan esas áreas del corazón, yo traía mucho desorden personal, desorden emocional, desorden financiero, desorden. Entonces Dios tuvo que poner orden en mi vida. Yo tuve que aceptar la importancia de alinear mis pasos, de ordenarme. Flor también traía sus áreas de oportunidad. Y recuerdo que después de que nació Kerencita nació en 2004, bueno, empezamos a trabajar juntos en una librería que teníamos. Yo iba por la mañana, ella iba por la mañana y yo iba por la tarde, y nos turnábamos, ¿no? Para llevar a la niña Angelita, la mayor, al kinder, la otra estaba con mi suegra, y así empezamos a trabajar. Y recuerdo que ese primer emprendimiento de la librería le ayudó mucho a ella, porque ella se hizo responsable de ese negocio. Yo lo dejé en quiebra. Lo dejé en quiebra porque de allá agarraba para todo. Como era la única fuente de ingreso, agarraba para la iglesia, agarraba para el sustento, agarraba para todo. Entonces empezó a mermar, debía mucho dinero, no había material, y entonces ella dijo, yo lo administro. Bueno, pues vieran que Dios usó esa situación para ayudarle a ella en su autoestima, porque ella pudo darse cuenta que sí podía hacer algo. Lo levantó. Yo recuerdo que en primera instancia me preguntaba, oye Natán, ¿y cómo hago el pedido? Pues habla y pregunta. Aprende. Bueno, en cierta manera sí me formaron a mí, ¿no? Cuando yo tenía 8 años me mandaban al banco, ¿y cómo le hago? Ahí pregunta. Ahí voy al banco y pregunto, ¿no? Entonces, pero funcionó. Pero funcionó, es lo que habló y empezó, levantó la librería, la sanó de deudas, y yo le dije, ahora la administro yo. No, ella la administró, pero muy bien. Pero más que la librería se haya levantado, fue la seguridad que ella tuvo después de haber levantado, que ahora párenla. Puse una guardería y le empezó a ir muy bien. Y bueno, ahí empezó otra historia, ¿no? Que para el 2006, perdón, después de 7 años de matrimonio y 5 años de ministerio, 2006, algo empieza a cambiar en nuestro matrimonio, en el ministerio. Primero nuestro matrimonio y luego se ve reflejado en el ministerio, porque aquí empieza todo, ¿no? Es el núcleo de lo que se desata todo lo demás, ¿no? Y se empezó a ver reflejado en el ministerio y ya empezamos a desarrollar una vida de fe. O sea, ya no estábamos en un proceso, sino que ya estábamos en las salas de la fe. Y de ahí empiezan las escuelas, los libros, y todo lo que conlleva el ministerio que Dios nos permite, en el cual Dios nos permite servir, ¿no? Sí, yo creo que Natán decía algo que quiero reforzar, y es la parte administrativa de nosotros como creyentes. Ser buenos administradores creo que debería de ser una característica, no solamente de cada persona, sino de un matrimonio, administradores de los recursos que Dios nos da y poder lograr ser multiplicadores de ellos. Porque, por ejemplo, Natán tuvo que empezar a administrar su tiempo, empezar a escribir, empezar a tener tiempo para la familia, empezar a tener tiempo para mí como su esposa, porque una cosa son los hijos y otra cosa somos nosotros como pareja. Empezar a darse cuenta que tenía que ser responsable en todas esas áreas y darse cuenta que sí podía, o sea, sí podía ser pues ese sacerdote, ese hombre, esa pareja, ese esposo, ese padre, y responder asertivamente a ese llamado. Y por otro lado, pues yo tenía que darme cuenta que sí podía ser hija de Dios, sí podía responder al llamado como pastora, como madre, y no decir que no, pues es que no puedo, sino decir no, pues sí puedo con esto, sí puedo, aparte de esto creo que puedo emprender, aparte de esto creo que puedo ser responsable con mi casa, con mis hijos, conmigo misma.
Entonces esa parte administrativa se nos reveló y nos ayudó a salir adelante. Con el orden. Sí, Qué bonito, porque esa parte es algo que siempre nos imparten, ¿no? Que a veces creemos que porque ya estamos haciendo una cosa no podemos hacer otra, ¿verdad? O que a lo mejor nuestras capacidades están limitadas. Sin embargo, con lo que comparten ahorita creo que es todo lo contrario, ¿no? Entre más ocupados estamos, más podemos desarrollarnos, Sí. ¿verdad? Y como la parábola de los talentos, ¿verdad? Empezamos a desarrollar más. A lo mejor creemos que nada más tenemos uno, sin embargo el Señor en ese desarrollo, ¿verdad? O en esas ocupaciones nos va llevando a ir a descubrir otro y otro y otro y Crecer otro en más. capacidades. Así es. Entonces, retomando un punto importante que decía la pastora, me quedó muy claro, ¿verdad? De la importancia de comprender la asignación que cada uno tenemos, ¿verdad? Porque a veces llegamos a pensar que porque estamos en casa no somos útiles, ¿verdad? Sí. Creo que es uno de los trabajos más importantes que podemos tener en esta vida, el ser mamá, el ser ama de casa, el estar al pendiente del esposo, el ser esa ayuda y complemento, ¿verdad?, que necesita nuestro esposo para poder desarrollarse y alcanzar ese propósito que, como bien dice la pastora, ¿verdad?, en el que también estamos incluidas, ¿verdad? Porque lo que él llegue a construir o llegue a alcanzar, pues también es para nosotros, ¿verdad? Y la parte acá que comentaba el pastor, ¿verdad?, donde decía reconocer qué cosas, qué áreas yo ya no puedo con ellas, ¿verdad? Quizás qué emprendimientos o situaciones estoy yo a lo mejor echando a perder, pero que mi esposa sí puede sacar adelante. Creo que son dos puntos importantes, ¿no? El reconocer que necesito a mi cónyuge, ¿verdad?, para salir adelante, y el desarrollar a lo mejor capacidades que pensamos que no tenemos. Entonces eso complementa mucho el desarrollo y el éxito que puede llegar a tener una pareja y un matrimonio, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. El entender la fortaleza de cada uno, ¿no? Florecita mencionó hace rato que yo tengo el temperamento colérico. Y yo estoy enfocado a metas. Y ella está más enfocada en las personas. Por ejemplo, yo le platicaba, mira, vamos a hacer esto y luego esto y esto. Sí, mi amor, pero la niña necesita tenis. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Se me olvidaba la parte humana, ¿no? Entonces, este complemento Claro. me ayudó mucho, ¿no? Nos ha ayudado mucho, ¿no? Entender cómo operamos, cómo funcionamos. Entonces es que hay cosas que ella las hace mejor. Por ejemplo, ella es muy buena consejera. Le brota la sabiduría. A veces estamos aconsejando a alguien y voy a abrir el piquito y veo que ella da un consejo y digo, qué bueno que no hablé. Porque ella tiene ese don que Dios le dio. Y yo tengo otros. Ahora cuáles, pero Muchos. entonces, el entender esas partes que las necesito en esta área, porque yo no soy fuerte en esa área, o ella es más fuerte en esa área, pero yo tengo otras áreas en las que también le ayudo a ella, ¿no? Pues qué bonito, qué maravillosa historia de todo lo que nos han compartido desde los inicios, cómo se conocieron, cómo el Señor, ¿verdad?, pues fue uniendo y ligando sus vidas hasta llevarlos a alcanzar el propósito. Y bueno, después de 26 años juntos, ¿verdad?, ¿qué pueden decir al respecto de los frutos que han visto después de todos los procesos que han atravesado? Bueno, yo creo que en primera instancia nuestros hijos. Dios nos ha bendecido, nos pusimos de acuerdo, nos bendijo y nuestros hijos han sido excelentes hijos, excelentes estudiantes, excelentes servidores de Dios. Los tres. En las escuelas siempre han salido con sus buenas calificaciones, son muy obedientes, son muy nobles y sirven a Dios de corazón. Entonces, como familia vemos esa recompensa en nuestros hijos. En ocasiones hay personas que me han preguntado, ¿cómo le han hecho, pastor, con sus hijos? Pues Dios nos ha ayudado, el favor de Dios, porque no me considero un excelente padre. He cumplido con lo que he entendido, pero el favor de Dios haya estado, ¿no? Y en segunda instancia, pues creo que en lo que hacemos para Dios, ¿no? En el ministerio, en la iglesia, en el florecer de lo que estamos haciendo,
no es más que el testimonio de Dios bendiciendo nuestra vida y bendiciendo lo que hacemos. Sí, definitivamente. Ese entonces es el gran secreto, ¿verdad? Para revelarle a todos los que nos siguen el favor de Dios. El favor de Dios. Pues yo creo que para nosotros, ¿no? Principalmente ustedes son un matrimonio que nos ha bendecido mucho, nos ha impactado su testimonio. Los conocemos ya desde hace 15 años y hemos visto, ¿no? Cómo también conocimos a sus niños desde pequeños y ahora los vemos adolescentes, ya nos sentimos ya más viejos, ¿no? Cuando los vemos, pero creo que lo que usted menciona ahorita para nosotros es una inspiración, porque también nosotros hemos visto, gracias al desarrollo que hemos tenido en la iglesia, pastor, vemos el desarrollo que han tenido nuestros hijos. Por ejemplo, ya pues nuestro hijo mayor pues ya está en las escuelas, ya está aprendiendo lo que pues va a utilizar, ¿no? Para toda la vida, y esas herramientas que a veces desgraciadamente no tenemos al alcance, pero creo que su matrimonio ha sido de gran bendición para muchas familias que afortunadamente han llegado a la iglesia. Y a mí me gustaría que nos dieran pues un consejo de vida para el matrimonio, para los matrimonios que en este momento a lo mejor están pasando una situación complicada, a lo mejor están pasando un momento difícil, están atravesando ese desierto en el que pues están situaciones complicadas y duras, ¿no? ¿Qué consejo nos darían para los matrimonios? Bueno, pues en primera instancia acercarse de alguna u otra manera a Dios, porque sin Él la verdad no podemos. Y bueno, también nosotros sabemos que hay personas que dan testimonio de Dios, como por ejemplo ustedes. Entonces yo una recomendación que les daría es acérquense a Dios, y si no saben cómo hacerle, bueno, toquen puertas con personas que tienen el testimonio, y aparte que de alguna u otra forma están en esa línea, hablando ese tema, dando, impartiendo la vida que han recibido en su matrimonio, y que tienen ese alimento para compartir. Sí, creo que en la iglesia hay especialidades, y creo que a ustedes el Señor les ha dado esa especialidad para trabajar con matrimonios, y creo que lo que ustedes han vivido, y nosotros sabemos y en algún momento van a compartir, va a ser de edificación para todos. Así que dejamos la invitación abierta para que sigan escuchando los podcasts de Alicia y Misael, que estamos seguros van a enriquecer sus vidas, y por supuesto también los pueden contactar ahí en las redes sociales, van a aparecer sus páginas, y ellos están dispuestos y listos para edificar matrimonios. Creemos que ese es el llamado que ellos tienen, el propósito específico de ellos, y estamos convencidos de que va a ser de bendición para ustedes. Tenemos buen maestro, hemos tenido buenos maestros con ustedes, y digo, híjole, les agradecemos bastante, la verdad, el que en este primer programa hayan estado ustedes. Para nosotros es muy importante, porque pues somos de casa, somos de Pan de Vida, y somos orgullosamente de Pan de Vida. Y como usted lo decía, pues nosotros hemos tratado también de seguir su ejemplo, de servir, de lo que es el principal llamado, ¿no? De Dios, que es hacer discípulos y compartir la palabra del Señor. Nos sentimos bendecidos por ser parte también de esta iglesia, y sabemos que es un lugar en el que Dios puede transformar tu vida por completo, y de verdad estamos bien agradecidos con ustedes que hayan participado esta noche. El testimonio que nos regalaron esta noche creo que nos inspira todavía a seguir adelante, y creo que a muchos de los que el día de hoy nos están escuchando, yo creo que el Señor va a hablar de sus corazones, y algo estoy seguro que va a suceder después de este video. Sí, claro, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida de ambos, ¿verdad? Por el matrimonio que han formado, por la obediencia al seguir el llamado que Dios tiene, porque pues puede llegar el llamado, ¿verdad? Y podemos decir sí, ¿verdad? O podemos decir no, pero nosotros damos gracias a Dios porque tomaron el sí, siguieron adelante, y a pesar de las adversidades, bueno, pues continuaron, y es por eso que Misael y yo hace 15 años que llegamos con un matrimonio destruido,
a los pies de Cristo, bajo la visión de Pan de Vida, pues estamos aquí compartiéndoles el día de hoy todo lo que Dios ha hecho con nosotros y bueno, ustedes también compartiendo todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Les damos muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación y por estar este día aquí con nosotros. Muchas gracias. Esperamos que se repita. Sí. Gracias. Muchas gracias, pues nosotros somos Misael y Alicia y estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado. Los esperamos en el próximo episodio, no se lo pierdan. Somos testimonio del amor de Dios, nuestra historia brilla como un sol. Queremos compartir esta canción para inspirar tu corazón. Misael y Alicia es nuestro nombre, juntos superamos todo el dolor. Queremos ayudarte a encontrar el camino del amor sin final.